de la Gran Huetar Norte de Costa Rica en esta sección Acontecer Económico que tenemos todos los sábados. Nos vamos hasta Teana, entonces. No, primero continuamos con la segunda parte de la pregunta anterior y seguidamente don Melvin hace la participación de él. Entonces, la segunda parte era, don Alfredo, ¿por qué es que está llegando inversión extranjera directa a Costa Rica? Ok, una pregunta muy interesante, ¿verdad? A nivel mundial, las empresas transnacionales, sobre todo estadounidenses, debido a la situación del COVID, ustedes saben que China es una dictadura. Ok, entonces China, para combatir el COVID, simplemente cerró una ciudad 2 meses. Punto. No hay discusión. Y eso afectó el sistema de suministro de las cadenas globales de valor estadounidenses, porque ustedes saben que muchas empresas estadounidenses fabrican en China, manufacturan en Singapur, diseñan en Estados Unidos, entonces hay una cadena global de valor que se mueve. Cuando se paraliza la producción de las plantas chinas, afecta a la industria estadounidense. Entonces muchos chips de los teléfonos, de las computadoras, de los carros no llegaban. Y eso afectó, acuérdense que cuando usted pedía un carro tenían que esperar como 1 año. Entonces, eso afectó definitivamente a la industria. Entonces hay un fenómeno hoy en día que se llama relocalización. Ok. Y Estados Unidos dice, ok, ¿por qué no fuimos a China? Sí, porque el salario era más barato, era $100. Pero por la productividad ahora el salario mínimo ya no es $100, en China son $600. Entonces, si tenemos un problema de relocalización, nos vamos a ubicar entre Costa Rica y México, porque tenemos un tratado de libre comercio. El salario mínimo en Costa Rica son $600, similar al de China. Y todavía más barato es en México, $150 el salario mínimo. Entonces, hay una relocalización. Las empresas estadounidenses están trayendo sus plantas, sus fábricas, algunas a Estados Unidos, que son más productivas, porque en Estados Unidos el salario mínimo son $1,600, nada que hacer frente a los $600 de Costa Rica, y otras se están viniendo a Costa Rica a manufacturar acá. Entonces, ese fenómeno de relocalización, lo que se conoce como nearshoring, es lo que está trayendo inversión directa extranjera hacia nuestro país. Y también hay otro fenómeno. Ustedes saben muy bien que a nivel internacional la izquierda ganaba en muchos países, como en Colombia, en Perú, en Chile, y tenemos un problema geopolítico también en Nicaragua, que ya el sector empresarial, que antes era un aliado del dictador Daniel Ortega, ahora ya no lo es. Entonces, muchas empresas de Colombia, de Nicaragua, que están llegando a Costa Rica, porque Costa Rica es una atracción de inversiones, porque tenemos una democracia, tenemos una estabilidad económica y política, no vemos revueltas sociales, no vemos un sistema de inseguridad jurídica que te van a quitar tu fábrica, te la van a estatizar como en los gobiernos socialistas del siglo XXI. Entonces, eso es un imán que está trayendo la mayor cantidad de inversión directa extranjera. Y está bien, porque eso es bueno para nosotros porque generamos empleo. Yo le digo a mis estudiantes, le digo, ustedes tienen la satisfacción de que cuando salgan van a tener trabajo, porque muchas empresas hoy en día. Es un factor que está ayudando a la generación de empleo y a la generación, reactivación económica. Efectivamente, y a la generación de riqueza en nuestro país. Porque hoy en día los jóvenes nuestros, muchachos nuestros, ¿verdad?, están obteniendo muy buenos salarios. En la empresa privada se está ganando muy buenos salarios. ¿Por qué? Porque como viene una empresa y no consigue los ingenieros que necesita, ¿qué hace? Lo jala de otro lado, pero le ofrece un mayor salario. Efectivamente. Y más hoy en día con lo que es la globalización. Hoy en día usted no necesita estar en el país propiamente para poder trabajar como ingeniero. Usted no necesita una computadora, internet y en cualquier parte del mundo lo hace. Y cada día más fácil. Ahora salió un chat ahí, no recuerdo ahorita cómo se llama, y te hace lo que usted le diga. Te compone una canción. Ajá. Sí, es más, un día lo primero que le pedí fue que me hicieran una canción dedicada a la gente, hombres y mujeres, y las bellezas de la Gran Huetar Norte. ¿Y te lo compuso? Y hasta me le colocó coros y todo. Don Melvin, adelante. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, muchísimas gracias, don Alfredo, Juan Carlos, don Melvin, amigos. Buenos días, don Melvin. A la orden siempre. Yo tenía una pregunta que debe haber sido la primera del programa. Don Alfredo, los indicadores macroeconómicos básicamente son el Producto Interno Bruto, la inflación, las tasas de interés y algunos otros ahí. Efectivamente. La pregunta en concreto es, ¿qué es un ciclo económico? ¿Quién lo determina? ¿Es el Estado? ¿Es el gobierno? ¿Es la política económica internacional?
¿O cómo lo determinamos? ¿Cómo encuadramos ese periodo que le llamamos ciclo económico? Muy bien, Esa es la primera. muy bien. No sé si le hago la segunda de una vez o... De una vez, ¿se gusta? Claro. Sí. Ok, el gobierno en este ciclo económico ha implementado a través del Banco Central una política económica restrictiva. ¿Es una percepción o es una realidad? Es correcto. Ahora sí, ya, don Alfredo. Muy bien. Primera pregunta, ¿qué es un ciclo económico? ¿Verdad? En economía yo siempre le digo a mis estudiantes de administración, le digo, vean jóvenes, ustedes van a ser gerentes. Nunca piensen que el plan estratégico va a ser lineal, nunca, nunca, porque las empresas están inmersas en la economía. Entonces, en la economía tenemos un ciclo que es como unas olas. Hay expansión, recesión, expansión, recesión. Entonces, ustedes tienen que ver en qué ola de la cresta se encuentran para ver si su plan estratégico va a ser expansivo o va a ser recesivo. No puedes tener, todos los años va a crecer un 10%, no, porque tu objetivo puede ser que vas a decrecer un 5% y vas a despedir personal y vas a reducir costos. Entonces, ¿por qué se dan estos ciclos económicos? Estos ciclos económicos son como los fenómenos naturales que cada 5 años tenemos una pandemia y así sucesivamente. Hoy en día estamos en un ciclo recesivo, ¿verdad? Los ciclos se dan por desórdenes macroeconómicos que se dan a nivel mundial. Ejemplo, el desorden macroeconómico generado, ¿por qué? Por una pandemia. Ok, vino una pandemia, íbamos muy bien en el 2019, estábamos saliendo de otro ciclo recesivo, viene la pandemia, afecta a la economía, se tuvieron que tomar medidas de contención y paralizamos la economía. Eso es un ciclo recesivo. Ahora, ¿qué hace el Estado? El Estado tiene que intervenir para enfrentar esos ciclos. Cuando hubo 1929 el crack, el Estado tuvo que intervenir aplicando políticas fiscales expansivas. En ese entonces no aplicaron políticas monetarias expansivas. Cuando vino la crisis del 2008, ahora sí, el Estado implementó, o sea, Estados Unidos, la Reserva Federal, implementaron políticas monetarias y fiscales expansivas. Cuando viene la crisis del COVID 2020, todos los estados del mundo se pusieron de acuerdo para enfrentar esa recesión. ¿Cómo la enfrentamos? Aplicando políticas monetarias expansivas, o sea, bajando la tasa de interés. Acuérdense que Costa Rica bajó hasta el 1.75 la tasa de política monetaria y la tasa básica pasiva bajamos a 2.6. Y en otros países también bajaron las tasas de interés, aumentaron el gasto, en España, Francia, aumentaron el gasto, dieron bonos, dieron subsidios, y esa fue la forma como enfrentamos este ciclo recesivo. Y Estados Unidos también, recuerden que a todos los que ganaban menos de $75,000 al año le daban un bono de $600 mensuales a cada miembro de la familia, y así enfrentamos este ciclo recesivo. Entonces, hoy en día nuevamente seguimos en un ciclo recesivo, pero con la condición de que se nos vino con una inflación importada por la invasión de Rusia a Ucrania, otro fenómeno económico que altera el sistema macroeconómico, pero ahora sí, los bancos centrales ya no aplicaron políticas monetarias expansivas, y acá viene la segunda pregunta suya, aplicaron políticas monetarias restrictivas, y yo estoy en contra, como muchos otros colegas también, porque no se debió aplicar política monetaria restrictiva, y le voy a explicar por qué. Según la teoría macroeconómica, si el origen de la inflación es un desorden macroeconómico, o sea, es una emisión de dinero sin respaldo de la producción, es porque el Banco Central está echando a andar la maquinita, ok. Entonces, ¿cómo combato esa inflación generada por un origen monetario? La combato subiendo la tasa de interés para desincentivar el consumo, para retirar la liquidez del mercado y bajar, ok. Eso es cuando el origen es monetario. En este caso el origen no fue monetario, fue un shock de oferta, fue una disminución de la producción de petróleo, de trigo, de maíz, de soya, de aceite y fertilizantes y todo lo demás, y un incremento del precio del petróleo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se debió combatir? Con aumento de la producción, porque si a ti te falta producción y está subiendo, entonces, ¿cómo debiste haberlo combatido? Aumentando la producción. Entonces, ¿qué fue lo que generó con la política monetaria restrictiva? No solamente de Costa Rica, todos los bancos centrales del mundo. Recesión. Consecuencias, quebraron 3 bancos en Estados Unidos y un banco en Suiza.
ahí están las consecuencias de haber aplicado una política monetaria restrictiva cuando debieron haber seguir con una política monetaria expansiva, creando más producción para combatir el faltante de producción que se originó por la invasión de Rusia a Ucrania. Si me da un chancecito es que tenemos ya varios otros comentarios para que no se nos vayan quedando por ahí. Dice don Eric Cubillo, saludos colegas, una vez más, excelente iniciativa. Don Toño Salas, Córdoba, dice, excelente programa, saludos cordiales desde el Cantón de los Chiles. Rolo Blanco Rojas, muy importante estos espacios de radio como Aló, ¿qué tal? Saludos desde Pocosol de San Carlos. Por aquí tenemos a don Gerardo Vázquez. Don Gerardo Vázquez es sobrino de doña, bueno, se me fue el nombre ahorita, pero de doña, la mujer que votó por primera vez en este país, doña Bernarda Vázquez. También dice, lo que habría que ver en que favorece al pueblo en general la baja del dólar, recordando que somos más de 5 millones de personas, voy a decir que ya somos como 8 millones. Muy bien, don Gerardo, su pregunta es válida. Es válida en otras situaciones, ¿verdad? En otras situaciones donde no tengamos este problema que tenemos ahorita. El tema es el siguiente. Si nosotros seguimos con esta situación de que el dólar siga bajando y siga bajando y siga bajando, las familias van a tener una menor tasa de interés en sus préstamos, los precios de los productos no van a bajar porque tenemos una inflación que todavía está ahí. Entonces, en realidad, la gente que prefiere tener empleo para comprar los bienes y servicios, así suban o bajen, o quedarse sin empleo. Porque si las empresas exportadoras comienzan a tener pérdidas económicas en sus balances por el diferencial cambiario, o sea, por el tipo de cambio, téngalo por seguro, don Gerardo, que las empresas van a despedir personal. Y si despiden personal, vamos a tener mucha gente sin empleo que no va a poder comprar los precios, así los precios de los bienes y servicios estén bajos. Porque si no tienes empleo, si no tienes un ingreso, por más que el precio de los bienes y servicios esté bajo por el tipo de cambio, no lo vas a poder comprar. Entonces, en economía tiene que haber un equilibrio. El equilibrio es que nosotros queremos generar empleo como país, como economía. Si el tipo de cambio nos está afectando a la generación de empleo, entonces tenemos que corregir el tipo de cambio. No que suba a 700, sino que se estabilice de 550 por lo menos a 630 para que nuevamente la generación de creación de riqueza a través de la generación de nuevos puestos de trabajo, volvamos a echar a andar la maquinita. Porque en estos momentos, si el tipo de cambio está barato, ¿a quién le estamos beneficiando? ¿A nuestros productores? No. Estamos beneficiando a los fabricantes chinos. Le estamos haciendo más rico a los fabricantes chinos porque estamos comprando más baratos sus productos que ellos fabrican. Y estamos perjudicando a nuestros productores. Correcto. ¿Me entienden el punto? Entonces, no es que un tipo de cambio nos va a beneficiar, no nos va a beneficiar, nos va a perjudicar porque estamos favoreciendo a productores chinos a comprar los productos mucho más baratos. Por eso es importante, don Alfredo, tener un contexto más amplio de un tema de estos, porque a veces tendemos a verlo como un beneficio personal. El tipo de cambio baja y me beneficia a mí que tengo un crédito en dólares, me beneficia a mí que me bajan la tasa básica pasiva, me beneficia a mí que me bajan los productos, pero no estamos viendo que estamos provocando un problema que al final de cuentas también vamos a ser arrastrados hacia las consecuencias de esas decisiones que se están tomando. Don Alfredo, ayer estaba hablando, un día ayer o el miércoles, en una conferencia de prensa le hicieron una pregunta al señor presidente sobre que por qué no se han colocado, creo que 1.500 millones de dólares en eurobonos todavía. Entonces, el asunto es, según lo que él decía, era que eso presionaba, si hacía eso, presionaba el tipo de cambio también, ¿verdad? Porque es más ingreso de dólares al país. Entonces es lo que vos estás diciendo, ingresa más, el Banco Central no está saliendo a comprar y entonces el tipo de cambio se va para abajo y va a provocar eso que estás hablando, ese efecto en las empresas exportadoras. Ahora, la pregunta en contexto es esa, los eurobonos han venido a afectar la baja del tipo de cambio. Ok, excelente pregunta, mi estimado Juan Carlos. Hay que ver dos caras de la moneda, ¿verdad? Si el gobierno emite un eurobono de 1.000 millones para pagar salarios, sí,
¿Por qué? Porque esos $1.000 millones estarían entrando a nuestra economía a presionar el consumo de bienes y servicios, y esos dólares estarían afectando porque irían a las ventanillas a cambiarlos por colones. Ahí sí estaría afectando. Pero si esos eurobonos, que según tengo entendido son para cubrir deudas viejas de Laura Chinchilla, de Luis Guillermo Solís, que se endeudaron en su momento y ahora hay que pagar y el Estado no tiene la plata para pagarlo, entonces es un canje de una deuda vieja por una deuda nueva. Ahí no afectaría la baja en el dólar, porque usted estaría cambiando a unos inversionistas que son estadounidenses, $1.500 millones, señores, aquí está la plata, cumplimos con ustedes, pero esa plata va a Estados Unidos. Y nosotros emitimos un nuevo bono para los que nos compraron, que pueden ser de Estados Unidos o de Canadá o de acá mismo Costa Rica, donde lo vamos a decir, en 10 años vencen estos bonos y en 10 años vamos a pagarles el capital, cada trimestre le pagamos los intereses y en 10 años le pagamos el capital de estos $1.500 millones. Por eso le digo, muy buena pregunta porque sirve para aclarar, ¿verdad?, cuándo sí afectaría el tipo de cambio y cuándo no afectaría. En estas circunstancias, según mi opinión, porque los dólares son para pagar deudas viejas, no afectaría el tipo de cambio. Ok, perfecto. Don Melvin. Es el micrófono apagado. Sí, don Alfredo, don Edwin, don Juan Carlos y amigos que nos escuchan. Don Alfredo, en esta tesitura que nos encontramos, ¿cuál sería una buena estrategia de Estado, más que de gobierno, para continuar en crecimiento de la economía nacional? Muy bien. Aquí hay que separar dos cosas, ¿verdad? El Banco Central no se encarga de políticas económicas. Ok. El Banco Central es una institución autónoma que tampoco depende del gobierno, ¿verdad? Toma sus decisiones porque hay una junta directiva que son economistas y abogados según la ley del Banco Central. Son economistas y abogados y empresarios, por supuesto, ¿no?, que toman decisiones, pero las decisiones son técnicas. No tiene absolutamente nada que ver con el gobierno. La pregunta que usted me está haciendo sobre la reactivación económica sí compete al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿cómo puede ayudar el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, para facilitar la creación de nuevas empresas? Primero, la simplificación de los trámites. Segundo, yo siempre he dicho de que ¿por qué un empresario pequeño, pyme, va a pagar la misma carga social de una empresa transnacional? Juan Carlos, que trabaja en la caja, me puede corregir si estoy equivocado, ¿verdad? Para un empresario pyme que tiene 3 empleados, tiene que pagar el 50% de su salario en cargas sociales. Ojo, 50%. Si usted paga 350,000 pesos, está pagando 500,000 pesos por cada trabajador. En 3 trabajadores son $1,500,000. Entonces, estarías pagando casi 450,000 pesos por mes para una empresita que vende 2 millones. Eso es una carga muy grande. En cambio, para una transnacional que tiene 1,000, 3,000 trabajadores, pagar un 50% de cargas sociales no es nada. Lo paga sin ningún problema. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas pequeñas empresas, la carga social no les represente un peso tan grande en su estructura de costos y lo hacemos simplificada, ¿verdad? Como Hacienda, que tiene el régimen simplificado. Una pequeña empresa no va a pagar tantos impuestos como paga una pyme o una gran empresa. Una microempresa le ponen un monto sobre un porcentaje y le ponen un monto sobre sus compras, ¿verdad? Algo así se tendría que hacer en la caja del Seguro Social para que las microempresas paguen cargas sociales de acuerdo a su estructura de costos, porque si le ponemos a pagar un 50% de su estructura de costos, las estamos quebrando. Entonces, obviamente, ¿qué hace usted como microempresario? Mejor evado, no pago, porque si pago, no tengo ganancia. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. Y también el Estado, o sea, el gobierno que en estos momentos tiene que fomentar la búsqueda de nuevos mercados internacionales, porque como le dije, nuestra economía es pequeña y es abierta y tenemos 3,000 productos diversificados que exportamos. Entonces, es buscar nuevos mercados para los productos que ya tenemos. Por ejemplo, hay nuevos productos que se están investigando. Por ejemplo, la piña rosada, que es una excelente innovación, ¿no? Y así muchos productos más, el cáñamo y otros productos que tenemos ventaja comparativa y podemos buscar nuevos mercados para poder crecer. Las exportaciones es la actividad más importante en una economía. ¿Por qué? Porque genera divisas. Divisas, correcto. Porque genera divisas. Entonces, ¿cómo fomentamos la creación de las exportaciones? Bueno, buscándole nuevos mercados a los productores. Los productores de cáñamo, muy bien. El gobierno anterior propuso la ley del cáñamo y está bien, perfecto. Pero ahora sí,
¿dónde le buscamos compradores a estos productores? Y Esa es la lógica. Y lo otro es, seríamos buenos productores, tenemos donde producir un buen producto como ese. En el cáñamo tengo entendido que sí. En arroz no, porque no tenemos ventaja comparativa, ¿verdad? Pero en cáñamo y en piña y en banano y en café sí tenemos ventaja comparativa. Comparativa económicamente. Comparativa en competencia, o sea, con Ok, otros pero productores del mundo. digamos, Otros productores del mundo. Con otros productores del mundo. Ok, pero la pregunta mía es más, pero ¿en qué zona, en qué región del país tenemos esas tierras para producir un buen cáñamo? Bueno, hay un proyecto de ley que lo presentó una diputada donde decía que sí, Costa Rica tenía la suficiente cantidad de tierra para producir cáñamo para la exportación. Específicamente las zonas no conozco, pero sí tenía bastante, por eso es que el gobierno, con base a ese estudio que hicieron, es que presentaron el proyecto de la ley, ¿verdad? Bueno, creo que ha sido muy productivo el día de hoy el tema, don Alfredo, darle las gracias. Desgraciadamente tenemos un enemigo en todo esto que se llama el tiempo, ya se nos está yendo el tiempo. Es como el ciclismo, ¿cómo se llama? Las competencias de... Contrarreloj. Contrarreloj, sí. Entonces vamos a dar así un par de minuticos a don Melvin para que haga un cierre. Sí, don Alfredo, muchísimas gracias por participar con nosotros y por darnos esta cátedra. Yo tengo la fe de que no sea la última vez que lo tengamos aquí, porque esos temas son muy interesantes y para los que no somos técnicos, pues aprendemos bastante, ¿verdad? Qué bueno, Dale don gracias Melvin. a Juan Carlos por la oportunidad y a don Edwin, al compañero de cabina, a cada una Don de las Freddy. personas que nos han acompañado, sí, por estar aquí con nosotros. De mi parte, siempre doy gracias a Dios por la vida y por la salud. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Don Alfredo, un par de minutitos ahí para que nos des un cierre ya del Sí, tema de hoy. más bien, muchas gracias. En realidad, quiero felicitar a Juan Carlos y a Melvin, que fueron los creadores de este proyecto, ¿verdad? Que hoy en día ya es realidad. Ya de realidad. Ya tenemos 2 meses, ¿verdad? Semana tras semana de estar produciendo programas para la comunidad de la región Huetar Norte. Hoy tuvimos reportes de los chiles. Efectivamente. Santa Rosa de Pocosol. ¿Qué queremos hacer La en el Virgen de colegio? Sarapiquí. Es trascender y la Virgen de hacia los Sarapiquí. pequeños productores, Upala, Huatuso, Los Chiles, Santa Rosa de Pocosol, y darles algún poquito de nuestro conocimiento en mercadeo, en contabilidad, en economía, en finanzas, en salud ocupacional, en derecho tributario que ya hemos tenido, ¿verdad? Y obviamente ese pequeño conocimiento transmitirlo a través de la radio, que es la que llega a estas comunidades, ¿verdad? Y justamente se está cumpliendo y esperemos que este sueño de estos 2 compañeros nuestros, apoyados por el Consejo Directivo, el cual dirijo, lo estamos haciendo realidad. Muchísimas gracias, don Alfredo. En realidad sí, es un sueño hecho realidad. Ya tenemos 2 meses de estar en esto. Invitarlos para la próxima semana, que vamos a tener a las 10 de la mañana a la licenciada Ani Zamora, que vamos a estar tocando un tema súper importante que se llama cobros judiciales. Entonces, para que nos acompañen, ya saben, la próxima semana, 10 de la mañana en Radio Santa Clara, el programa Aló, ¿qué tal? En la sección Acontecer Económico, el programa del pueblo. Ujú. Bueno, agradecerle a toda esa gente que se reportó de la Virgen de Sarapiquí, del Cantón de los Chiles, de Pocosol y toda la otra gente que De también todos esos está- lugares se reporta hoy, don Edwin. Sí, de todos esos lugares. parte, Qué bueno. toda parte. Bueno, Estamos eso es llegando, importante. entonces. Estamos Estamos llegando. llegando. Poco a poco vamos llegando. Esto Estamos es así, llegando, así. claro. ¿Y cómo se llama? Y yo sé que, y la gente que está por la radio también, por la frecuencia, porque esa gente no, a mí me pasaba que cuando andaba taxiando a cada rato me llegaba un señor y digo, mire, es que yo escucho el programa suyo, don Edwin, y yo vivo en Buenos Aires de Venecia, yo vivo en como Acapulco de Pocosol, y todo, es más, por ahí tengo una lista, es que la tengo en una agenda, la otra agenda del año pasado, tengo que pasarla a esta para traerme y para estar saludándolos también, porque ahí están pegaditos al radiecito todavía y todo ese asunto. Bueno, y sí, muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos al corte comercial y venimos con don Roy Castro.